Hola, soy Alessandra y hoy vamos a hablar sobre la novela Un martes con mi viejo profesor del escritor estadounidense Mitch Albom, creada en 1997. Esta novela es un testimonio sobre la vida, sobre el amor, sobre la amistad, sobre el sentido que realmente tiene la vida. Así que allá vamos. La historia de esta novela trata sobre un viejo profesor llamado Morrie que daba clase de psicología en la universidad y su joven alumno Mitch. A medida que iban pasando las clases, Mitch y Morrie se dieron cuenta que realmente tenían algo más en común, mucho más de lo que ellos imaginaban. Decidieron pasar el tiempo después de clase para tener charlas profundas entre ellos, que duraban horas. Mitch le hacía preguntas de todo tipo a Morrie, sobre la vida, sobre el amor, sobre el ser, sobre el no ser, sobre la familia, sobre el sentido, sobre todo lo que a Mitch le venía a la cabeza, y Morrie no había pregunta a la cual no tuviera respuesta. Pasó el tiempo y todo seguía con normalidad, o al menos eso parecía. Morrie seguía yendo a dar clase a la universidad y Mitch seguía asistiendo a cada una de ellas para escucharlo. Seguían teniendo esas charlas profundas que tenían después de cada clase. Pero pasaban los días y Morrie cada vez se sentía más decaído, más débil, más frágil. Las cosas que antes hacía con normalidad ahora les costaba mucho hacer y las hacía con mucha debilidad. Morrie se pensaba que era cosa de la edad, de que cada vez estaba más mayor, que estaba envejeciendo, pero tras varias pruebas médicas, los médicos dieron con que Morrie sufría la enfermedad de esclerosis lateral múltiple, también conocida como ELA. Cuando Morrie se enteró de esto, sintió un vacío enorme, sintió que el mundo se le caía encima, que era el fin, que ya no habría más Morrie. Sintió también que las personas, que todo el mundo se debía de detener. Él salió a la calle y vio que como el mundo seguía, como la gente seguía con su vida, como si nada. Y sintió que todo el mundo debía pararse para atenderlo a él. ¿Es que la gente no sabe lo que me está pasando?, se preguntó. Debido a la enfermedad, Morrie tuvo que dejar de dar clase en la universidad, pues ya cada vez estaba más dependiente, más débil, ya no tenía fuerzas para hacerlo. Pero antes de ello, armó todas sus fuerzas y fue a la universidad a despedirse de sus alumnos. Les dijo de lo que padecía y dejó de tener su secreto guardado. Mitch, entristecido, decidió ir todos los martes a casa de Morrie para dar la asignatura, pero esta asignatura ya no iba a ser sobre psicología ni nada de eso. Esta asignatura iba a ser sobre el sentido de la vida. No era una asignatura académica, pero sí llena de sabiduría y de respuestas ante preguntas que todo ser humano se hace. Pasó el tiempo y todo seguía igual. Mitch y Morrie seguían quedando todos los martes en casa de aquel viejo profesor para acusar la asignatura del sentido de la vida. Pero que todo siguiera igual también significaba que cada vez quedaba menos para que Mitch se pudiera graduar por fin, y por fin poder ser quien siempre había querido ser. Ese día llegó. Morrie y Mitch se despidieron, pero Mitch prometió a Morrie volverlo a ver, que no le iba a abandonar. Pasaron 16 años sin verse, hasta que se volvieron a reencontrar gracias a una entrevista que Morrie hizo con un gran reportero. Mitch cogió un avión y fue a visitar a Morrie. Volvieron a retomar lo de antes, esa amistad que tenían, ese vínculo que realmente nunca se había ido. Volvieron a quedar todos los martes para volver a dar clase, para volver a darle sentido a la vida. No sabían lo mucho que se necesitaban, tanto Mitch a Morrie como Morrie a Mitch. Mitch, ahora que él no sabía realmente quién era, no sabía en lo que se había convertido, simplemente buscaba respuestas ante los ojos de su entrenador. La verdad que el resto de la novela es historia. Si quieres saber lo que pasa con el viejo profesor Morrie y su alumno Mitch, simplemente lo que tienes que hacer es leerte el gran libro del escritor Mitch Albom, que es una historia que le pasó a él mismo de verdad, con su profesor de la universidad. Así que qué mejor historia que leer una basada en hechos reales sobre un viejo profesor y un alumno. Y bueno, por último quería compartir con vosotras un poema que yo misma he hecho, que hice un par de meses, y la verdad que al leer el libro he sentido mucha relación con el poema y el libro. La verdad que siento que tienen mucho que ver porque los dos hablan de la vida y sobre el sentido de la vida. Así que me gustaría leerlo con vosotras para que veáis también la relación y bueno, que lo escuchéis. El poema se llama Sensación de vivir. ¿Qué es vivir? ¿Qué es sentirse vivo? ¿Será la caricia del viento rozando mi piel? ¿Será dejarme caer sin miedo a desaparecer? ¿Será sentir el brillo del amanecer o la oscuridad al anochecer? Quizás sea el calor de un abrazo, el cariño de un beso, ese cosquillo en la barriga cuando vienes o el frío cuando te vas. Me pregunto,
si para sentirse vivo hay que a veces no querer estarlo. Y bueno, la verdad que yo espero que os haya gustado mucho el vídeo, la reflexión, la historia de Morrie y Mitch. Y bueno, hasta aquí. La verdad que espero que os haya gustado mucho este vídeo. Espero que os animéis todos a leéroslo, porque la verdad que es un libro que te enseña mucho sobre la vida, que te responde a preguntas que a lo mejor ni siquiera te habías parado a hacértelas. Y la verdad que yo os animo a todos a que lo leáis. Ha sido un placer hacer este vídeo. Y bueno, adiós.